Buenos días, jóvenes, estudiantes de noveno grado. Es un gusto poderles saludar en este fin de semana y espero que todos se encuentren muy bien. En la asignatura de Ciencias Naturales vamos a estudiar el tema 3, los límites de placas. En el tema anterior nosotros estudiamos que las placas tectónicas son grandes segmentos de tierra ubicadas en la litósfera. También las placas están en constante movimiento, se alejan o chocan entre ellas. Es por ello que los límites de la placa son las zonas de la Tierra que sufren la mayor cantidad de cambio debido a los fenómenos geológicos como terremotos o erupciones volcánicas. Esta teoría afirma que las placas se mueven muy lentamente. Entonces, los límites de placas son los bordes de una placa y es en esta zona donde se presenta la mayor actividad tectónica, sísmica y formación de montañas, así como actividades volcánicas. Es aquí donde se producen las interacciones entre las placas. Muy importante, en los límites de placas es donde se producen las interacciones entre las placas. No lo olviden. Hay tres tipos de límites de placas: divergentes, convergentes y transformantes. Aquí la imagen nos señala. Aquí se da el movimiento divergente, que es una separación de placas, el límite convergente, que es el choque de dos placas, y el límite transformante, que es el desplazamiento entre dos placas. Ahora vamos a explicar cada uno de ellos. Número 1. Límite divergente. Son zonas de separación de placas litosféricas. Por eso se llama divergente, separación de placas. Y es en ellos donde se crea una nueva litósfera oceánica. También lo llamamos bordes constructivos. Estos límites divergentes coinciden con dos zonas geológicas características: los dorsales oceánicos y el valle de Rift. Los dorsales oceánicos son grandes cadenas montañosas submarinas que tienen una gran extensión que oscila entre los 1500 hasta los 2000 metros y que se sitúa en el centro de los océanos. Algunas cimas de estas montañas submarinas se ven por encima del mar y forman islas volcánicas como Islandia o Santa Elena. Entonces, aquí tenemos que cuando se separan dos placas tectónicas, deja un espacio, pues en ese espacio se van a formar los dorsales oceánicos, o sea, van a surgir grandes cadenas montañosas submarinas, que ciertas cimas de esas montañas se ven en el mar y forman islas volcánicas como Islandia, Santa Elena o Ascensión. Valle de Rift. Los valles de Rift es la parte central de la dorsal y está hundida. Forma un surco lleno de fracturas llamado rift, por el cual sale la magma, o sea, la lava desde el manto, produciendo una actividad volcánica lenta pero constante. Vamos a ver. Entonces, imaginemos que acá se separan dos placas por los límites divergentes, ¿no? Separación de dos placas. Se separan. Entonces deja un espacio en el, deja un espacio por la separación de las dos placas. Entonces es ahí donde surge esa gran cadena montañosa submarina, o sea, los dorsales oceánicos. Y dentro de esos dorsales oceánicos hay pequeñas fracturas, que es donde sale el magma, o sea, la lava del manto, produciendo así actividades volcánicas lentas pero constantes. Aquí lo vamos a explicar mejor. Entonces, estamos siempre en los límites divergentes. Hay separación de placas. Miren, se separan las placas, se van separando, va dejando el espacio, se separaron y aquí se va formando las cadenas submarinas de montañas, o sea, los dorsales oceánicas. Acá, dentro de esa montaña hay grietas,
por donde va a salir el magma o la lava, que es esto de color rojo, y van a producirse aquí pequeñas erupciones volcánicas, lo cual va a dar resultado a formaciones de islas como Islandia. Límites convergentes. Son zonas donde las placas tectónicas chocan o colisionan entre ellas. Las características que presenta este tipo de límite depende del tipo de la litósfera de la placa que choca. Por ejemplo, cuando choca una placa con corteza oceánica con una placa de corteza continental, la placa de la corteza oceánica se hunde en el manto y la placa, la corteza continental, queda encima de la oceánica, produciendo el proceso de subducción. Repito, cuando dos placas chocan y una de ellas es de origen oceánico y el otro es de origen continental, la de origen oceánica subduce a la de origen continental. Es decir, la de origen oceánico se hunde en el manto y la de origen continental queda encima de la de origen oceánico. Y ese proceso se llama subducción. Entonces, también ocurre choques entre dos placas de origen oceánico y dos placas de origen continental. Cuando chocan dos placas de origen oceánico, permite la formación de arcos de islas o archipiélagos, como Japón. Y cuando ocurre el choque de dos placas continentales, se da la formación de cordilleras montañosas. En este caso no hay subducción. Repito, cuando chocan dos placas de corteza continentales, se forman cordilleras montañosas y no hay subducción. Es decir, que la subducción solo ocurre cuando choca una placa de origen oceánica con una placa de origen continental. Es decir, que la oceánica se hunde y la continental queda encima de la oceánica. Entonces, el producto del choque de dos placas oceánicas se da la formación de arcos de isla o archipiélagos. Y cuando colisiona dos placas continentales se forman cordilleras montañosas. Acá tenemos el límite convergente. Se da el choque de dos placas. Entonces, una se hunde y la otra queda encima. Entonces, esta subduce a esta placa continental. Entonces, viene la placa tectónica de origen oceánica, o sea, de la corteza oceánica, subduce, o sea, se mete abajo, se hunde en el manto, y la placa de la corteza continental queda encima o queda flotando sobre la placa de la corteza oceánica. Ese es el proceso de subducción. Entonces, cuando esta se hunde y la otra queda encima de esta, entonces esta es la zona de subducción. Recuerden que el límite convergente es cuando chocan dos placas. Ahora con el límite transformante. Es un límite de desplazamiento lateral o deslizamiento de una placa tectónica con respecto a la otra. Su presencia es notoria debido a las discontinuidades del terreno. Hay dos tipos de límites. Están las transformantes. Hay dos tipos de límites transformantes. Están los que dividen los dorsales oceánicos en segmentos cortos y los que forman los límites pasivos entre las placas continentales. Entonces, los límites transformantes son aquellas cuando dos placas se desplazan de forma lateral. O sea, esta viene para este lado y la otra hacia el otro lado. Entonces solo se da como un rozamiento, un desplazamiento, un deslizamiento lateral. Estos son los límites transformantes. Falla. Es importante conocer el concepto de falla porque en nuestro país existen varias fallas. Una falla es una fisura en el terreno a lo largo de la cual hubo o puede haber movimiento de uno de los lados respecto al otro.
Entonces, una falla es como una grieta o fisura del terreno donde hubo o puede haber movimiento de un lado o del otro. Las fallas están asociadas o forman parte de los límites entre las placas tectónicas. Una falla activa, en una falla activa, las piezas de la corteza a lo largo de la falla se mueven con el transcurrir del tiempo. Esto es muy importante, vean. Cuando ocurre una falla activa, significa que las piezas de la corteza a lo largo de la falla se van a mover con el transcurrir del tiempo. Aquí tenemos un ejemplo de la falla de San Andrés. Entonces es una falla que hay fisuras en el terreno, hay evidencia de que el terreno se está moviendo y es preocupante porque eso puede ser una bomba de tiempo. Las fallas se clasifican en falla normal, falla inversa y falla de rumbo. Las fallas normales es cuando el bloque de techo se desplaza hacia abajo. Esta se desplaza hacia abajo con respecto al bloque de muro. Este que va para arriba es el bloque de muro y el bloque de techo es el que va hacia abajo. Esas son las fallas normales. La falla inversa pues es lo contrario, que el bloque de techo se mueve hacia arriba y el bloque de muro se mueve hacia abajo. Y la falla de rumbo es cuando el desplazamiento es horizontal, o sea, un deslizamiento y paralelo al rumbo de la falla. Estos son los tipos de fallas geológicas. Principales fallas en Honduras. Las principales fallas en Honduras se ubican en la parte oeste de la placa del Caribe, o sea, esta zona de acá. Y esta limita con la placa norteamericana, o sea, esta es la placa norteamericana. Aquí es donde tenemos la mayor cantidad de falla. Es por ello que el día de ayer, 25 de agosto del 2021, ocurrió un temblor en San Pedro Sula, según Copeco, de magnitud de 5.1 en la escala de Richter. Ese temblor que ocurrió ayer en San Pedro se debe a que aquí hay varias fallas. También se debe a la interacción que hubo entre la placa norteamericana con la placa del Caribe. Entonces, la mayor parte de la falla geológica en Honduras se ubica al oeste de la placa del Caribe, o sea, acá donde estoy señalando, y limita con la placa norteamericana, esta zona acá, con la placa de Cocos y con la placa de Sudamericana. El límite con la placa de Cocos es una zona de subducción. Esta es una zona de subducción donde la placa oceánica, o sea, la placa de Cocos, subduce por debajo a la placa del Caribe, o sea, porque la placa del Caribe es continental y la placa de Cocos es oceánica. Entonces, esta subduce, es decir, que la placa de Cocos se hunde al manto y la placa del Caribe queda encima de la placa de Cocos. Queda encima o queda flotando, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta subducción provoca un arco volcánico que se forma en El Salvador, Nicaragua o Panamá. Entonces, esa subducción que ocurre aquí entre la placa de Coco con la placa del Caribe provoca volcanes someros, o sea, un arco volcánico. Asignación 3. En la asignación 3 solo van a ser dos asignaciones. La número 1 es que en el siguiente mapa van a identificar el tipo de límite de placa. O sea, en el número 1, qué tipo de límite de placa hay acá, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5 y en el 6. Para ello tienen que observar bien las flechas. ¿Cuál es el sentido de la flecha? Recuerden que límite divergente cuando dos placas se separan, o sea, la flecha va en sentido contrario. Convergente es cuando dos placas chocan, o sea, van en el mismo sentido. Y transformante es cuando hay un movimiento, un desplazamiento lateral o deslizamiento lateral. Todo eso ustedes deben de ver en esta imagen y contestar a qué tipo de límite representa cada uno de estos movimientos. Y como asignación 2 van a elaborar un modelo o maqueta de cada tipo de límite de placa. Para ello van a usar material reciclado. No quiero que compren una maqueta, sino que ustedes la pueden desarrollar. Yo aquí ya les doy la imagen.
Este es el límite divergente, separación de placas. Miren, separación de placa. Límite transformante, un desplazamiento o deslizamiento lateral entre dos placas. Y el límite convergente, el choque de dos placas. Entonces, esa es la asignación 2. Van a elaborar un modelo o maqueta de cada uno de los límites de placas. Y no olviden que deben escribir su nombre completo, curso, sección en todas las páginas de su tarea, por favor. Y no olvides, te queremos estudiando en casa. Cualquier duda, me escriben por favor.